de carácter bicameral. Nuestro Congreso de la Unión es bicameral, es decir, tiene dos cámaras, ¿sí? Una Cámara de Diputados y otra de senadores. ¿Sí? Esto es muy importante, también ténganlo en cuenta. La composición de las cámaras es sumamente importante y más en esto como el que estamos viviendo, así es que tengan muy en cuenta lo que nuestra Constitución en este momento. Bueno, ustedes leen el artículo 51 de la Constitución, se van a dar cuenta que ahí se establece que la Cámara de Diputados está compuesta por representantes de la nación que se eligen, que se eligen cada 3 años, y como ustedes lo hicieron hace algunas semanas, ¿sí? Por cada diputado propietario se va a elegir un suplente, ¿sí? La Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados y diputadas. 300 de esas personas van a ser electas por el principio de votación mayoritaria relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la fórmula que obtenga el mayor número de votos va a ganar un lugar en la Cámara de Diputados, ¿sí? Este sistema de 300 diputados se da a través del sistema de distritos electorales uninominales. Ustedes saben que nuestro país se divide en 300 distritos uninominales, ¿sí? Dependiendo del territorio y el número de habitantes, el Instituto Nacional Electoral, antes de cada elección, ¿sí? Cada 3 años, hace una división del país en 300 distritos y ahí cada uno de nosotros va a votar por una fórmula. La que obtenga el mayor número de votos va a ser la que va a obtener un lugar en la Cámara de Diputados. Pero además de estos 300 diputados que se eligen por el principio de votación mayoritaria relativa, y es relativa porque no se necesita una mayoría absoluta, no se necesita para ocupar un lugar en la Cámara más del 50% de los votos, bastará simplemente con que sea el partido o la coalición que tenga el mayor número de votos la que ocupará un lugar en la Cámara, ¿sí? Bueno, pero además de estos 300 diputados de votación mayoritaria relativa, vamos a elegir también cada 3 años a 200 diputados y diputadas por el principio de representación proporcional. Para ello, el país se divide en 5 circunscripciones plurinominales. 5 circunscripciones plurinominales, ¿sí? Dependiendo de las regiones, la región del norte, pues una de las circunscripciones plurinominales estará integrada por las dos Californias, por ejemplo, Coahuila, ¿sí? Chihuahua. Esa va a ser una circunscripción plurinominal, ¿sí? Va a dividirse el país, repito, en 5 circunscripciones plurinominales. Y en cada una de estas circunscripciones plurinominales, los partidos políticos enviarán listas con 40 fórmulas, ¿sí? De candidatos a diputado y su suplente. Y las ordenarán en el grado de prelación que quieran que las personas ocupen un lugar en el Congreso de la Unión. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo del número de votos, cada partido va a tener la posibilidad de que las personas que están en su lista, fundamentalmente los primeros lugares de su lista, puedan ocupar un lugar en la Cámara de Diputados. En cada una de estas circunscripciones se elegirá a 40 diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, ¿sí? Y esos diputados y diputadas se van a repartir, repito, dependiendo de el número de votos que tenga cada fuerza política. Morena, por ejemplo, fue la fuerza política que tiene más votos en esta elección. Bueno, pues entonces se
le van a o le corresponderán un mayor número de diputadas y diputados de su lista, ¿sí? Atendiendo desde luego a los convenios de coalición que tiene con otras fuerzas políticas como el Partido del Trabajo o el Partido Verde Ecologista, ¿sí? Esta representación proporcional surge con el ánimo de asegurar que la oposición tenga voz, ¿sí? Porque cuando gobernaba el PRI, pues habían mayorías avasalladoras y ganaba prácticamente todo por el sistema hegemónico, del partido hegemónico en el que vivíamos, y la oposición no tenía la oportunidad de ocupar lugares en el Congreso. Bueno, pues a través de las listas, a través de esta representación proporcional, ¿sí? Pues los partidos políticos que obtuvieran un cierto porcentaje de la votación podrían, podrían ocupar, podrían ocupar pues un lugar en la Cámara de Diputados, ¿sí? Eh, para ello, para que tengan derecho a que se les asignen diputados de representación proporcional, un partido político debe obtener el registro de sus listas regionales y participar con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales, ¿sí? Eso se señala en la propia Constitución, ¿sí? Además, para conservar su registro y que por tanto tenga derecho a que se le asignen diputados por representación proporcional, debe alcanzar por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, ¿sí? Esos son los dos requisitos, ¿sí?, que requieren para que se le asignen los diputados de representación proporcional. El PRD, por ejemplo, pues sí registró candidatos en más de 200 circunscripciones plurinominales, pero pues no, en algunos casos no obtuvo el 3% del total de la votación válida emitida. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que el PRD no va a tener derecho, si todo continúa así, si se acredita y si finalmente el Tribunal Electoral determina que pues, no hubieron irregularidades y que pues, en efecto el PRD no alcanzó el 3% de la votación válida emitida, entonces no va a tener derecho a que se le asignen diputados por el principio de representación proporcional, ¿sí? Esto es bastante importante, va a perder su registro si todo sigue igual el Partido de la Revolución Democrática, ¿sí? Pero bueno, si cumple estos dos requisitos, es decir, participar con diputados por el principio de mayoría relativa en al menos 200 distritos uninominales y alcanza, como por ejemplo el Verde, como por ejemplo el PRI, ¿sí?, como el Partido del Trabajo, alcanza más del 3% de la votación válida emitida, ¿sí?, tendrá derecho a que se le asignen por el principio de representación proporcional ciertos lugares en la Cámara de acuerdo con su votación nacional emitida, ¿sí? Esta asignación se hará siguiendo el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes, ¿sí? Los que estén más arriba van a ser tomados en cuenta en principio, ¿sí?, o antes para la asignación de los puestos por representación proporcional. Y después la Constitución establece ciertas reglas para evitar la sobrerepresentación, ¿sí?, para evitar, en teoría, que una fuerza política tenga el poder suficiente para, ¿sí?, por ella misma, aprobar aquellos actos que requieran una mayoría calificada, ¿sí? ¿Cuáles son los actos que requieren una mayoría calificada? Por ejemplo, el nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso del Senado, por ejemplo, pero pues en el caso de la Cámara de Diputados, pues participar en el proceso de reforma constitucional requerirá una mayoría calificada, por ejemplo, ¿sí? La elección de ciertos servidores públicos necesitará mayorías calificadas. Lo
Lo que busca la Constitución, que en las fracciones 4 y 5 del artículo 54 de la Constitución, es evitar que una sola fuerza política pueda decidir, ¿sí? Pueda decidir cambiar la Constitución, pueda decidir pues nombrar a ciertos servidores públicos. Eso es lo que buscaba la Constitución. Lo que se pretendía al establecer estas reglas era que siempre que hubieran este tipo de decisiones que son muy importantes, pues las fuerzas políticas tuvieran que dialogar con la oposición, ¿sí? ¿Cómo se ha pretendido o cómo se ha logrado dar la vuelta a esta disposición? Bueno, a estas disposiciones, bueno, pues con las coaliciones. Ahí ya más de una fuerza política puede, que están unidas, pues pueden hacer estos cambios, ¿sí? Maribel, adelante, por favor. Entonces, en este caso que Morena ganó varios diputados, la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores ganó. Entonces, en este caso se impone a modo de dictadura porque va a haber muchas reformas. Pues a ver, lo que ocurre en este caso es que Morena gana en muchos estados, pero, y bueno, con una votación muy alta, pero por sí sola no puede, y vamos a ver ahorita cuáles son las reglas, rebasar las reglas. Lo logra con los votos de otras dos fuerzas políticas, con los votos del Partido Verde Ecologista, por ejemplo, y con los votos de el Partido del Trabajo. ¿Sí? Ahí de alguna manera se rompe este principio de la sobrerepresentación. Si en su caso no sabemos qué va a pasar, bueno, si votan siempre en el mismo sentido, pues de alguna forma se estaría rompiendo este principio que se trata de proteger con los contenidos del artículo 54 constitucional. Vamos a ver cuáles son estas reglas que en teoría sirven para evitar la sobrerepresentación. Y sí, déjenme ver. Las reglas para evitar la sobrerepresentación son que, por ejemplo, dice la fracción cuarta del artículo 54, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, por mayoría relativa y por representación proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si ¿sí? No se le asignaría ningún diputado de ser el partido que tuvo el mayor número de votos. ¿Para qué? Para evitar que Morena por sí sola pudiera, o el PRI, o el PAN, o el PRD, quien hubiera ganado todo, ¿sí? Pudiera tener las mayorías calificadas que se requieren para modificar la Constitución, para hacer ciertos nombramientos que requieren de un diálogo, ¿sí? Entonces, ningún partido político puede contar por sí solo con 300 diputados por ambos principios, ¿sí? Y en ningún caso un partido político puede contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, ¿sí? Salvo que se trate de triunfos que se den en los distritos uninominales y con ello se obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8%. ¿Sí? Es decir, para evitar la sobrerepresentación, si Morena ganó, imaginemos, 300, bueno, 200 distritos uninominales con el 30% de la votación, ¿sí? A lo máximo que podría aspirar de la Cámara sería al 38%. ¿Sí? Y bueno, pues en este caso, los diputados por representación proporcional que se le podrían asignar serían aquellos hasta llegar al 38%. ¿Sí? Pero como ya ganó 200 distritos uninominales y eso representa el 40% de la Cámara, no se le podrían asignar más diputados por el principio de representación proporcional, ¿sí? Eso con la finalidad de evitar, repito, la sobrerepresentación. Porque puede ser que Morena gane los 300 distritos uninominales, ¿sí? Pero, como son por mayoría relativa, los gane con el 35%.
o con el 40%, no con más del 50%, ¿sí? Y bueno, pues ahí lo que se trata es evitar que un partido político, a pesar de que gane, por ejemplo, el PRI en su momento ganaba pues muchos distritos, ¿sí? Pero solamente con un 35, 30%, ¿sí? Pues estuviera sobre representado, ¿sí? Estas reglas, repito, se establecen en el texto constitucional para evitar la sobrerepresentación. La idea, ¿sí? Y esto, bueno, pues puede ser debatible, cada quien tiene su opinión en ese sentido, cada quien tendrá su opinión en ese sentido. Lo que establece la Constitución, ¿sí? Son reglas para evitar que una sola fuerza política sola pueda modificar la Constitución o pueda hacer nombramientos en los que se refieren mayorías calificadas. Ya lo demás, cada quien tendrá su opinión en ese sentido, pero eso es lo que establece el texto constitucional. Desde luego, pues ahora con el gran número de partidos que existen, pues muchas veces existen coaliciones, PAN, PRI, PRD, ¿sí? Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, que pues iban juntos y que iban en una misma dirección, ¿no? Y eso es lo que pasa y lo que pues se está discutiendo actualmente como posibilidad para que se den estas mayorías calificadas. Pero bueno, la idea es que estas reglas existen en la Constitución para evitar la sobrerepresentación y el INE, el Instituto Nacional Electoral, hace el cálculo final tomando en cuenta precisamente estas bases, ¿sí? Para determinar cuántos partidos le tocan a cada quien. Si, por ejemplo, por la votación que obtuvo Morena le tocaría el mayor número de diputados de representación proporcional, pero en términos de lo establecido en la fracción quinta del artículo 54 hay una sobrerepresentación y se pasa del número de diputados que le podrían tocar, pues esos que le restan le tocarían al partido que obtuvo el segundo lugar en número de votos en ese distrito, en esa circunscripción, perdón, plurinominal. ¿Sí? Y así se harán los nombramientos. Lean estas reglas que están establecidas en el artículo 54 constitucional. ¿Sí? Bueno, para la Cámara de Senadores, ¿sí? Ocurre algo similar, aunque hay una diferencia muy importante. La Cámara de Senadores se integra por 128 senadoras y senadores, de los cuales, ¿sí? En cada estado y en la Ciudad de México, 2 se van a elegir por el principio de votación mayoritaria relativa. Esto suma un total de 64 senadoras y senadores, y uno va a ser asignado a la primera minoría, ¿sí? Cada partido político, y ustedes lo habrán visto en su boleta, pone 2 fórmulas, ¿sí? 2 fórmulas en cada entidad federativa. Quienes viven en el Estado de México verán que pues el PRI ponía, o el PAN, que es el primero que aparece en la lista por la antigüedad, en la boleta, perdón, ponía 2 fórmulas, ¿no? 2 fórmulas constituidas cada una por senador propietario y senador suplente, senador propietario y senador suplente. El PRI, ¿no? 2 fórmulas, senador propietario y senador suplente, y otra fórmula, senador propietario y senador suplente, y así. Morena, senador propietario y senador suplente, y otra fórmula, senador propietario y senador suplente. Ustedes votaron por una de esas opciones políticas, ¿sí? Y la que obtiene el mayor número de votos, ¿sí? Por ejemplo, en Tabasco, Morena obtuvo el mayor número de votos, pues se lleva las 2 fórmulas, ¿sí? Las 2 fórmulas de senadores y senadoras van a ser para Morena en Tabasco, ¿sí? Y el partido que haya obtenido el segundo lugar en el número de votos se va a llevar una senaduría por el principio de primera mayoría, ¿sí? Imaginemos que en este caso fue el PAN el que obtuvo el segundo lugar en un estado. Bueno, pues el PAN puso 2 fórmulas, no van a llegar las 2 fórmulas, sino va a llegar solamente una, la que encabece ese espacio en la boleta, ¿sí? El espacio de esa fuerza política en la boleta. Y así tenemos ya cómo se eligen a 98 senadoras y senadores, 64, ¿sí? Que se los va a llevar la fuerza política que obtenga, o según el principio de mayoría relativa, en cada estado,
¿sí? El partido político que obtenga el mayor número de votos se va a llevar las dos fórmulas que propuso, y después los de primera minoría, 32 más por el principio de primera minoría, que van a asignarse a la fuerza política que obtuvo el segundo lugar en el número de votos, ¿sí? En el número de votos, y eh, con esto, ¿sí? Solamente va a llegar la fórmula que encabece esa fuerza política en la boleta. Los 32 senadores restantes, porque recuerden que son 128 senadores los que se integran por el principio que integran la Cámara de Senadores, repito, 64 y 32, ya suman 96, los otros 32 senadores para dar los 128, a ver, repito, 64 se eligen por el principio de mayoría relativa, ¿sí? 32 se eligen por el principio de primera minoría y otros 32 van a elegirse por el principio de representación proporcional, ¿sí? Déjenme apagar los micrófonos. ¿Me puede repetir lo del último? Es que no me dejó escuchar el compañero que tiene Sí, abierto su micrófono. claro que sí. 64 senadores se van a elegir por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría, y 32 más por el principio de representación proporcional, ¿sí? En este Gracias. caso, sí, por nada, los 32 senadores que se eligen por el principio de representación proporcional van a estar, ¿sí? O van a derivar de una sola lista, porque para el Senado de la República el país se divide en una sola circunscripción plurinominal. En esa lista, los partidos políticos van a mandar nombres de senadoras y senadores, ¿sí? De fórmulas con senadoras y senadores, y dependiendo del número de votos que obtengan, van a tener un número de fórmulas que se van a integrar al Senado de la República, ¿sí? Este principio en el Senado se piensa que no tiene mucho sentido porque, pues en teoría, el Senado de la República representa a las entidades federativas y, pues el principio de representación proporcional implica que haya una mayor representación en algunas entidades que en otras, ¿no? Si el partido político que obtiene el mayor número de votos pone en su lista pues un mayor número de personas de la Ciudad de México o del Estado de México o de Tamaulipas o de Chihuahua pues se va a romper el equilibrio entre entidades federativas que buscaba el Senado de la República. Pero bueno, así está el sistema de integración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Repito, algo muy importante, en la Cámara de Diputados, dos principios: el principio de mayoría relativa, 300 diputados y diputadas, el principio de representación proporcional, a través del cual se van a elegir a 200 diputados, ¿sí? Para sumar 500. En el Senado de la República, el total de integrantes de la Cámara será de 128, 64 por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría y 32 más por el principio de representación proporcional, ¿sí? Los requisitos para ser diputada y diputado se encuentran establecidos en el artículo 55, ¿sí? Léanlos, menciono algunos: ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos al día de la... No, en este caso ya se modificó el texto constitucional. Ya son 18, ¿no? 18 años, exactamente. 18 años, que estaba leyendo mi constitución impresa, que ya está viejita, pero déjenme sacar mejor el texto con la última reforma. Son 18 años cumplidos, ¿sí? La edad ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿sí? Después del movimiento del 68, ¿sí? En un principio se establecía 21 años para las personas
la ciudadanía, por ejemplo, 21 años para las personas que estuvieran solteras y 18 años para los casados, y por tanto, pues establecía como edad mínima para ser diputado los 21 años, después del movimiento del 68, con ese ánimo hipócrita del gobierno en turno, se decía que para que participaran los jóvenes más en la política se reducía la edad para ser ciudadano y se estableció 18 años para todos, como lo vimos hace algunas sesiones. Bueno, pues eso se da en este sentido, pero la edad para ser diputado se sigue manteniendo en 21 años, hasta hace poco tiempo, ¿sí? Hasta el 2023, el 6 de junio de 2023, en que se modifica el texto constitucional y ahora se establece como requisito para ser diputado tener 18 años cumplidos al día de la elección. ¿Esto quiere decir que una persona con 17 años puede ser candidato a diputado? Sí, siempre y cuando al día de la elección ya haya cumplido los 18 años. Si un día antes cumplió los 18 años, esa persona puede integrarse a la Cámara de Diputados, ¿sí? Otro requisito es ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de ella con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de la propia elección. Ser vecino aquí significa que viva en esa entidad federativa, ¿sí? No estar en servicio, no estar o sea, puede ser diputado una persona que nació en esa entidad o que haya vivido en esa entidad federativa al menos 6 meses antes del día de la elección. No estar en servicio activo en el ejército, ni tener mando en la policía o en la gendarmería rural, en el distrito donde se haga la elección, cuando no menos 90 días antes de ella, por la influencia que pueden tener en el electorado. No ser titular de los organismos autónomos, públicos autónomos, no ser secretario y subsecretario de Estado, titular de organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, a menos que se separen previamente de sus funciones 90 días antes de la elección. No ser ministro de la Suprema Corte, magistrado, secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejero presidente o consejero electoral de los consejos general, locales o distritales del INE, o secretario ejecutivo, director ejecutivo, personal profesional directivo del propio instituto, salvo que se hubieran separado de su encargo de manera definitiva 3 años antes del día de la elección. ¿Por qué son 3 años tratándose de estos servidores públicos? Porque de alguna manera pueden incidir en la decisión que se tome en las elecciones, ¿no? Los ministros de la Corte resuelven acciones de inconstitucionalidad en los que se puede poner o controvertir la constitucionalidad de leyes electorales. Los magistrados electorales resuelven las impugnaciones de las elecciones, el INE organiza las elecciones. Por eso, quienes hayan trabajado en estos lugares, pues necesitarán separarse de su encargo 3 años antes de la elección, o sea, pues, prácticamente, pues cuando inician su cargo los diputados anteriores se tienen que separar para participar en esa elección. Los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos, y los secretarios de gobierno de las entidades federativas, magistrados, jueces federales y locales, así como presidentes municipales y alcaldes, en el caso de la Ciudad de México, no pueden ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección. No puede ser una electa diputada, una persona que sea ministro de algún culto religioso, ¿sí? Lo dice la fracción sexta, ¿sí? Sí pueden votar los ministros de culto, pero no pueden ser votados, a menos que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ¿sí? Que es separarse del cargo con un cierto tiempo de antelación. Para cargos importantes, la separación tendría que ser como mínimo de 5 años antes de la elección,
¿sí? Para que pueda ser votada una persona que en su momento fue ministro de culto, tiene que haberse separado de su encargo al menos 5 años antes de la elección y dependiendo el periodo va cambiando dependiendo del cargo que se pretenda ocupar, ¿no? Pero, por ejemplo, para cargos importantes, el periodo es de 5 años. ¿Sí? Y no está comprendido en algunas incapacidades que señala el artículo 59, es decir, que pues se reelija por más de los periodos que están establecidos a partir de la reforma de 2014 que permite la reelección. ¿Sí? Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, salvo uno, que es la edad. ¿Sí? Para ser diputado no bastan 18 años cumplidos al día de la elección, sino se tendrá que tener 25 años cumplidos al día de la elección. ¿Sí? Bueno, decíamos que desde el año 2014 está con la finalidad de promover la profesionalización en el cargo de diputados y senadores. Se encuentra establecido en el texto constitucional que los diputados pueden reelegirse hasta por 4 periodos consecutivos. ¿Sí? Es decir, pueden permanecer en la Cámara de Diputados hasta 12 años. ¿Sí? 12 años. Las reglas están establecidas en el propio texto constitucional. ¿Sí? Deben ser propuestos por el mismo partido político, a menos que se separen de su cargo pues, antes de la mitad de su mandato, en fin, esas reglas están establecidas en el propio texto constitucional. Lo importante para efectos de nuestro curso, que es muy rápido, es que los diputados pueden reelegirse o pueden ser electos hasta en 4 ocasiones consecutivas. ¿Sí? Es decir, sumar en total 12 años en la Cámara de Diputados. Y los senadores pueden ser electos 2 periodos, ¿sí? consecutivos, es decir, el periodo para el que son elegidos y otro más, con lo que pueden sumar también 12 años en el Senado de la República. ¿Sí? Esas son las posibilidades que existen actualmente. En el artículo 63, ¿sí? Pues se establece las reglas del quórum, ¿sí? Los periodos ordinarios de sesiones, ¿sí? Los periodos ordinarios de sesiones que son importantes, que es necesario tomar en consideración. Y bueno, pues algunas cuestiones, permítanme un segundo. Les decía que los diputados tendrán esta posibilidad de ser reelectos y hay que hablar también de los periodos de sesiones de las cámaras, ¿sí? Hay periodos ordinarios y periodos extraordinarios, ¿sí? Cada periodo de sesiones ordinarias dura el tiempo necesario para tratar todos los asuntos que se señalan en el artículo 65 de la Constitución, ¿sí? Y esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? El Congreso, el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias. Y a partir del 1 de febrero, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. ¿Sí? El primer periodo ordinario de sesiones de este año legislativo inicia el 1 de septiembre, que es cuando se van a instalar las cámaras con sus nuevos integrantes. Y el segundo periodo ordinario de sesiones empezará el 1 de febrero. ¿Sí? Cada periodo ordinario de sesiones, repito, dura el tiempo necesario para tratar los asuntos que corresponden a las cámaras.
pero el primer periodo de sesiones no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República, en este caso la presidente o la presidenta de la República, inicie su encargo. ¿Sí? En este caso, en el año 2024, por ejemplo, ese primer periodo de sesiones puede extenderse hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? En todos los demás años no podrá prolongarse el primer periodo ordinario de sesiones de un año legislativo más allá del 15 de diciembre. ¿Sí? El segundo periodo ordinario de sesiones inicia, como dijimos, el 1 de febrero y no puede prolongarse más allá del 30 de febrero, del 30 de abril, perdón, de ese mismo año. Del 30 de abril de ese mismo año. Fuera de estos periodos ordinarios de sesiones, pues se va a instalar una comisión permanente integrada por 37 legisladores, 19 diputados y 18 senadores, que será la que atenderá los asuntos de trámites y podrá llamar a sesiones extraordinarias al Congreso de la Unión. ¿Sí? Para que puedan funcionar las cámaras debe existir quórum. ¿Sí? El quórum es el número mínimo de legisladoras y legisladores que se requieren para que el Congreso sesione de manera válida. ¿Sí? De manera válida. Entonces, para que pueda haber, para que sesiones de manera válida, para que sesione de manera válida el Congreso, pues deberá existir quórum. La regla general del quórum es del 50% más 1, es decir, por regla general, para que pueda sesionar de manera válida las cámaras, deberán estar presentes al menos 251 diputados en el caso de la Cámara Baja y 65 senadores en la Cámara Alta. ¿Sí? Bueno, la labor del Congreso de la Unión, del Poder Legislativo, desde luego es legislar, pero también servir como órgano de representación, servir como contrapeso al Poder Ejecutivo, ¿sí? Y, bueno, pues, o servir también como órgano de control, ¿sí? Vamos nosotros a enfocarnos en la principal de estas facultades, que es el legislar. El procedimiento legislativo está, y les ruego que le echen un ojo a estos preceptos constitucionales, se establece el procedimiento legislativo en los artículos 71 y 72 del texto constitucional. En el artículo 71 se establece quiénes tienen el derecho de iniciar leyes o decretos, ¿sí? Y en el artículo 72 se establece cuál es el trámite que se deberá dar y los supuestos que pueden darse dentro del proceso legislativo, ¿sí? El artículo 71 nos dice que el derecho de iniciar leyes o decretos le corresponde en primer lugar al presidente de la República, ¿sí? En segundo lugar a los diputados y senadores al Congreso de la Unión. Un diputado o un senador por sí solo o en conjunto con otros diputados o senadores pueden presentar iniciativas de ley o decreto, ¿sí? Hay países en que para ciertos trámites, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, en reformas constitucionales requerirán, por ejemplo, que la propuesta sea presentada por 10 integrantes del Poder Legislativo, ¿no? En el caso de México, no. En el caso de México, un solo diputado o un solo senador puede proponer una reforma constitucional, por ejemplo, ¿sí? Porque tienen el derecho de iniciativa de acuerdo con el artículo 71. De cualquier tipo de iniciativa, ¿sí? También le corresponde el derecho de iniciar leyes o decretos a las legislaturas de los estados y a la legislatura de la Ciudad de México. Pueden presentar iniciativas de leyes federales o de leyes generales, por ejemplo, ¿sí? Y esto también es relativamente nuevo, fue una adición en el año 2012, también las y los ciudadanos tenemos el derecho para iniciar leyes, ¿sí? Siempre y cuando, ¿sí?, lo hagamos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, ¿sí? De la lista nominal de electores.
¿Qué diferencia existe entre la lista nominal de electores y el padrón electoral? Bueno, en el padrón electoral van a estar todas las personas que en algún momento hayan tramitado su credencial de elector, ¿sí? Todas las personas que en algún momento hayan tramitado la credencial de elector. Y en la lista nominal de electores van a aparecer solamente aquellas personas que hayan tramitado su credencial de elector y puedan votar, ¿sí? ¿Por qué casos podría ser que no puedan votar una persona? Pues porque a lo mejor tramitó su credencial y aparecerá en el padrón, pero no la recogió. Entonces no va a poder votar. Una persona que está en la cárcel, ¿sí? Tiene suspendidos sus derechos político-electorales, como lo comentamos, y no puede votar, ¿sí? Una persona que por una decisión del tribunal electoral pues se haya suspendido sus derechos va a tener su credencial, pero no va a aparecer en la lista nominal de electores, ¿sí? Entonces, el 0.13% no es del padrón electoral, sino de la lista nominal de electores, es decir, de esta lista en la que se establece quiénes pueden votar, ¿sí? Bueno, el artículo 72 de la Constitución, pues es el que decía, marca la forma en que se van a aprobar los proyectos de ley o decreto, ¿sí? Pueden iniciarse los proyectos de ley o decretos en cualquiera de las dos cámaras. Pueden presentarse un proyecto en cualquiera de las dos cámaras, salvo, ¿sí? Que se trate de empréstitos, ¿sí? De contribuciones o impuestos, o tenga que ver esa iniciativa de ley o decreto con reclutamiento de tropas. Si se trata de estas cuatro materias, repito, empréstitos, contribuciones o impuestos o reclutamiento de tropas, la Cámara de Origen, que es la Cámara en la que va a empezar a discutirse un proyecto de ley o decreto, la Cámara de Origen siempre va a ser la Cámara de Diputados. Sí, siempre tendrá que presentarse en un primer momento en la Cámara de Diputados. En todos los demás casos puede presentarse una iniciativa de ley o decreto indistintamente en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, ¿sí? Y después va a seguir este proyecto de ley o decreto todo el procedimiento establecido en el artículo 72 constitucional. Se va a discutir en la Cámara de Origen, va a pasarse a la Cámara Revisora, si no hay pues ningún problema y se aprueba esta iniciativa de ley o decreto, va a pasar para el Ejecutivo, quien tendrá el derecho de veto, si no lo veta, pues lo promulgará y publicará esa ley o decreto el Ejecutivo Federal, ¿sí? ¿Qué pasa si la Cámara de Origen rechaza una iniciativa? ¿Qué pasa si si se aprueba en la Cámara de Origen, pero es rechazada en la Cámara Revisora? Bueno, todo esto lo van a encontrar en el artículo 72 de la Constitución y les pido que lo lean con calma porque eso es muy, pero muy importante, ¿sí? Otra cosa que tenemos que considerar cuando nos referimos al poder legislativo es que hay facultades que tiene el Congreso de la Unión, es decir, la reunión de las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿sí? Y hay facultades exclusivas de cada una de las cámaras. Hay facultades que tiene de manera exclusiva la Cámara de Diputados y otras facultades que tiene de manera exclusiva la Cámara de Senadores, ¿sí? Las facultades que tiene el Congreso de la Unión están establecidas en el artículo 73 de la Constitución, ¿sí? Ahí van a encontrar ustedes una lista muy larga de las facultades que tiene el Congreso de la Unión. Tiene facultades para legislar en un montón de materias, ¿no? Medio ambiente, marcas, tropas, cine, deporte, seguridad pública a través de leyes generales. Tiene muchas facultades para legislar, pero también tiene facultades para admitir nuevos estados a la Unión, para formar nuevos estados dentro de los límites de los ya existentes, ¿sí? Para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación. En fin, vayan echándole una leída a las facultades que tiene el Congreso de la Unión en términos de lo establecido en el artículo 73. Y luego, les decía,
El artículo 74 señala cuáles son las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, ¿sí? Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, por ejemplo, expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidenta electa, ¿sí? El bando que se va a expedir para dar a conocer que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia, lo va a expedir la Cámara de Diputados, ¿sí? Va a coordinar y evaluar las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Va a aprobar el presupuesto de egresos, por ejemplo, va a ratificar el nombramiento de que el presidente de la República haga de secretario de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Va, por ejemplo, a declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra pues, ciertos servidores públicos, ¿sí? El desafuero lo decide la Cámara de Diputados. Va a revisar la cuenta pública, ¿sí? Va a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y va a designar, ¿sí?, a los titulares de los órganos internos de control, de los órganos con autonomía y de que ejerzan recursos públicos, ¿sí? La Cámara de Senadores, por su parte, tiene otras facultades, ¿sí? Entre las facultades que tiene la Cámara de Senadores está, por ejemplo, analizar la política exterior, ¿sí?, que desarrolla el Ejecutivo, ratificar los nombramientos que el presidente de la República haga, por ejemplo, de los secretarios de Relaciones Exteriores o de la Función Pública, o si opta por un gobierno de coalición del presidente de la República, en este caso la presidenta de la República, pues ratificar todos los nombramientos de los secretarios de Estado, salvo los secretarios de Defensa y de Marina, eso está en el artículo 76, autorizar la salida de tropas del país, ¿sí?, autorizar el informe que presente sobre la Guardia Nacional el Ejecutivo, declarar que han desaparecido los poderes de un Estado y por tanto que es tiempo de nombrar un gobernador interino, ¿sí?, resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa, resolver los conflictos por límites competenciales a través de convenios amistosos, como lo vimos hace algunas clases, ¿sí?, erigirse en jurado de sentencia en el juicio político, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, al menos hasta ahorita, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?, analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, nombrar a los comisionados del INAI, al menos hasta ahorita, integrar la lista de candidatos a la Fiscalía General de la República, ¿sí? Esas son las facultades que tiene el Senado de la República, ¿sí? Lean con calma los artículos 50, 79 de la Constitución para que vean algunas otras cosas que están relacionadas con el Congreso de la Unión, con el Poder Legislativo y con cada una de las cámaras que los integran. Y si les parece bien, la próxima clase vamos a empezar a hablar ya del poder ejecutivo, ¿sí? Del poder ejecutivo de la Unión, sí, que se encuentra regulado, como les decía, a partir del artículo 80 y hasta el artículo 93 del texto constitucional, ¿sí? Bueno, sobre el archivo de la asesoría, son los contenidos que están en la plataforma. Si quieren los descargo y mañana se los pongo en el chat, pero lo pueden consultar directamente en la plataforma, o en mi caso para esta unidad les recomiendo muchísimo que lean la Constitución, ¿sí? Todo lo que dijimos hoy está en el texto constitucional. Lean, repito, los artículos 50 a 79 y ahí van a encontrar todo lo que dijimos el día de hoy, pero de todas maneras descargo lo que se pueda de la plataforma o lo pueden consultar directamente de la plataforma y lo compartimos el día de mañana, ¿sí? Bueno, también vamos a platicar un poquito sobre el Instituto Nacional Electoral, sobre los partidos políticos en la sesión que viene, sí, que es importante, también forman parte de la unidad 4 y ya nos pasamos a lo que tiene que ver con el Ejecutivo, ¿sí?
pero pues de eso seguimos platicando el día de mañana, ¿sí? Bueno, que tengan un excelente día, nos vemos mañana, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, profe, buen día. Buen día. Hasta luego, buen día. Muchas gracias. Buen día.